Fe sin las obras. A ver, esa es una conclusión, o sea, todo lo que viene explicando, viene enseñando, lo resume ahí. Una conclusión significa eso, ¿no? Un resumen de todo lo que se habla, ¿verdad? Bueno, ahí es. Y no conforme con esto, Pablo llama a escena para ejemplificarle a los judíos, para ejemplificarnos a nosotros, a Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe, el padre de Israel, y entonces para poder tener un entendimiento más claro de lo que es la fe sin las obras, y entonces llama a Abraham, y es así como inicia el capítulo 4, versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Y aquí les digo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña magistralmente, porque después de todo lo que viene enseñando acerca de los méritos, acerca de la fe y todo, bueno, ahora llama a Abraham porque él es el padre de la fe, y por eso dice aquí, nuestro padre según la carne, porque también está hablando a judíos. Y los judíos tenían algunas ideas muy arraigadas, no sé si era difícil de despojarse. Es como nosotros cuando nos hablan de la palabra de Dios y venimos de una tradición, es difícil desarraigarnos de esas tradiciones. Tan es así que a veces ya llegamos a ser cristianos y viene Navidad y todo el mundo empieza a decorar su casa. Viene el 14 de febrero y todos traen corazoncitos y viene el 10 de mayo y todos, mamá, y ten una estufa para que te pongas a trabajar más, ¿verdad? Las corrientes de este mundo nos envuelven, y entonces es difícil despojarnos de una tradición. Sin embargo, a través de la enseñanza, el objetivo es ese: librarnos de aquello que se nos ha pegado, que no es conforme a la voluntad de Dios, pero que nosotros lo hacemos pensando en que agradamos a Dios. Pues aquí dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hasta ahí esos dos versículos quiero que se detenga, quiero que entendamos, porque los judíos, les digo, se gloriaban o confiaban en que por ser descendientes de Abraham iban a entrar al cielo. Por eso hay proselitismo. Si han oído la palabra proselitismo, los judíos le hablaban a un gentil, lo tomaban como esclavo y lo hacían prosélito del judaísmo, para que creyeran que al adoptarlo como parte del pueblo de Israel, ellos podían entrar al reino de Dios, al cielo. Y por eso aquí ellos se sentían muy privilegiados, porque decían: nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, con un diálogo con los judíos, decían: nosotros tenemos por padre a Abraham? San Juan 8, ¿sí se acuerdan? Cuando Jesús los confrontó, y ellos decían: nuestro padre es Abraham, ¿tú qué nos dices? Pero bueno, ellos tenían confianza en eso, en ser descendientes de Abraham. También tenían confianza en un ritual, en la circuncisión. La circuncisión es así como muchos cristianos, por ejemplo, muchos cristianos piensan que porque ya me bauticé ya soy salvo. ¿Sí? Ritual. O porque yo ayuno mucho ya soy salvo. Rituales a veces. Pero vamos a ver que la gracia, hermano, es mucho más que eso. Vamos a ver. También los judíos sabían que, o confiaban en que iban a ser salvos, que iban a entrar al reino de Dios, o que eran parte del reino de Dios, porque Dios les había confiado su palabra a través de Moisés, y que su obediencia los justificaba delante de Dios. Pero aquí en el versículo 2 quiero que vean: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Muchas veces el hombre tiende a gloriarse en sus obras, no en la fe, porque nosotros confiamos más en que estoy haciendo el bien,
¿Y sabían que muchas cosas que hacemos bien son reprobables delante de Dios? Porque el hombre cuando pecó comió del árbol del bien y del mal. Entonces nosotros sí hacemos bien, pero no todo lo que hacemos bien resulta que es agradable a Dios. Chequen eso. No todo lo que hacemos bien es agradable a Dios. Hay cosas que a nosotros incluso nos agradan. Y hay otras cosas que no nos agradan, sin embargo sí agrada a Dios. ¿A cuánto les agrada ayunar? Eso, cuando no están honestos. No nos agrada ayunar, sin embargo, es algo que le agrada a Dios y que lo tenemos que hacer porque sabemos que le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no nos agradan, sin embargo tenemos que hacerlo, ¿sí? Hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta evangelizar? Eso, me gusta la gente honesta para mujer. No les gusta, eso muestra de que no hemos extendido el reino de Dios, porque si nos gustara evangelizar, ¿no? Ya Córdoba fuera salvo. No nos gusta, sin embargo lo tenemos que hacer. Bueno, Abraham, les voy a decir, Abraham es un ejemplo para muchos de nosotros. Para los judíos, olvídense. Miren, quiero que vaya a San Juan 8:39. San Juan 8:39. Nuestro padre es de la fe, por la fe es Abraham. Y también los judíos así lo creían. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le respondió, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Verdad? Todo aquel que dice ser hijo de Abraham, ¿qué cosa tiene que hacer? Las obras de Abraham, ¿verdad? Ahora, quiero que vean que no es suficiente las obras. Muchas veces las obras, nosotros pensamos, pues yo ya estoy haciendo, ya estoy agradando a Dios. Toda obra sin fe es abominación delante de Dios. A ver, escuchen bien, toda obra. ¿Saben qué cosa quiere decir la palabra abominación? Vómito, devolver. Si a Dios no lo acepta, toda obra buena sin fe, tenemos que hacerlo con fe. Yo siempre les he invitado, ayune con fe, ore con fe, alabe con fe, ofrende con fe, diezme con fe. No le digan, ay, le voy a dar el paso. No, olvídese eso, no. Hágalo con fe a Dios. ¿Sí? Ayune con fe a Dios. Todo lo tenemos que hacer porque la obra sin fe es muerta. Mire, vamos a Santiago, capítulo 2, por favor, rápidamente. Santiago 2, 23 y 24 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver, permítame. 20 dice, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras, qué cosa es? Muerta. Y las obras sin fe también es muerta. No tenemos nosotros que hacer obras queriendo agradar a Dios sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que nosotros hacer obras, pero con fe. Ahora, Abraham hizo obras. Y obras que impactarían a cualquier hombre. Él presenta un currículum tremendo. Se da cuenta que, por ejemplo, para que usted sea aceptado o en una empresa, en un trabajo, le piden un currículum y tiene que llevar cosas que resalten su personalidad. Bueno, Abraham tiene un currículum impactante delante de los hombres. Ahora, quiero que vayan, por ejemplo, en Génesis 12, Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu, Génesis 12:1, salte de tu tierra y de tu parentela. Vamos a ver,
la disposición que tuvo de dejar su tierra y sus parientes. No es fácil eso. Me cuesta trabajo que mis hijos, por ejemplo, no estén con nosotros. Ay, me hacen falta mis hijos. Imagínense, Abraham tenía que salirse de su tierra y de su parentela. Y fue un paso de obediencia a Dios, Dios se lo dijo. Abraham intercedió, era un hombre de oración. Intercedió por Sodoma y Gomorra. Vean el currículo que tiene. Abraham era un pacificador. Cuando hubo pleito en el libro de Génesis 13, 7, cuando dice que se peleaban los pastores de Abraham y de Lot, se peleaban, dijo a Abraham: hey Lot, ven acá. No había pleito entre vosotros, entre tú y yo. Mejor vamos a elegir. A ver, si tú eliges para el norte, yo para el sur. Si tú para el este, yo hacia el oeste. Pero vamos a elegir. Y dice que Abraham le dio a elegir a Lot con tal de que haya paz. ¿Sabe qué? Nunca peleó. Dijo: elige tú. Y dice que Lot vio la llanura del Jordán y lo vio como el huerto de Jehová. Dijo: no, pues aquí soy. Que mi Dios se vaya por lugares montañosos. Ahora, si ellos eran ganaderos, ¿cuál era el lugar ideal para pastar los ganados? Ya, el valle. Y por eso Lot eligió. Pero dijo Abraham, un hombre que confiaba en Dios, con tal de no tener pleito con la familia, tú ve hacia ese lado, no hay problema. Entonces, Abraham era un pacificador. Abraham era valiente, un valiente intercesor. Imagínense, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? En Génesis 14, ¿qué hace cuando va a pelear por su sobrino? A ver, Génesis 14, mire, fue por su sobrino. No es que lo dejó allá, él se lo buscó. No, era un valiente, fue a pelear, fue a rescatar a su sobrino. ¿Verdad que sí? Vean el currículum que tenía Abraham. Tenía una obediencia absoluta hacia Dios. Mire, Génesis 22, 1. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿qué dijo él? Heme aquí. Eso se llama una obediencia absoluta. Ahora, una dependencia absoluta de Dios en Génesis 22, 6 y 8, cuando decía a su hijo, le dijo: papá, aquí la leña, aquí el fuego. ¿Y dónde está el cordero? ¿Qué dijo? Dios se proveerá. ¿Cómo se llama eso? Una dependencia de Dios absoluta. Todo eso era Abraham. Ahora, ¿sabe qué dice Pablo? Regrese al versículo 2 de Romanos 4:2. Regrese. ¿Qué dice Pablo? ¿Sabe qué? ¿Cómo dice? A ver. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. O sea, delante de los hombres tiene mucho de qué gloriarse, pero para Dios no sirve. ¿Sabe qué decía Pablo a los filipenses? Dice: yo soy judío, soy fariseo, dice, pero todo eso lo tengo por estiércol. Yo le digo así a lo mexicano: por ese, así más suave, ¿no? Eso. Imagínense, delante de Dios nuestras obras. Porque está tomando al Padre de la fe. Y que Abraham no fue justificado por eso. Porque dice en el libro de Isaías, a ver, quiero que busquen el libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo, a ver. Isaías, ¿dónde estás, Isaías? Isaías 64:6. Isaías 64:6, por favor. Bien, todos nosotros somos como suciedad y todas las justicias como trapo de inmundicia.
A ver, ¿cómo somos? Dice, si bien todos nosotros somos como... Hay blanditos, suavecitos, no dice tan mexicano, ¿ah? Bueno, somos como suciedad y todas nuestras justicias. Ya les he explicado que ese dicho de trapos de inmundicia está diciendo como toallas sanitarias usadas. Así son nuestras justicias. Por eso Pablo decía, lo tengo como pérdida, lo tengo como estiércol, todo eso. Él lo entendía. Y a veces nosotros nos gloriamos y queremos ganarnos el favor de Dios. No, yo ya ayuné una semana, ya estoy una santa aceptada de Dios. No. Es que yo ya diezmé y ahora sí. No. Es que ya me gané un alma para Cristo y ahora... No, dice que todas nuestras justicias no nos hacen aceptos delante. ¿Cuál es la obra que nos hace aceptos del Padre? ¿Alguien sabe? La obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, es lo único que nos hace aceptos del Padre. ¿Sí? No hay es que ayuné o es que caminé tanto y me levanté temprano. Todo eso es bueno, pero no me sirve para que yo sea acepto delante de Dios. La única obra que nos hace aceptos delante del Padre es la obra de Cristo. Por eso nosotros estamos en Cristo. Por eso, vuelva a leer y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo cuando llamó a Abraham al escenario para ejemplificar lo que le estaba diciendo. Le dice, pues todas esas obras que ustedes vieron en Abraham y que ustedes confían porque dicen que Él es el Padre de ustedes, bueno, todas esas obras no sirven delante de Él. Miren, regresen. Romanos 4:2, por favor. Dice así: pues sí, porque si Abraham fuese justificado por las obras, ¿tiene de qué? La justificación, la aceptación delante del Padre no nos lo da ninguna obra. Por favor, como pastor yo les digo, no intente querer agradar a Dios por medio de las obras. No lo intente. Crea en Dios. Vamos a ver. Mire, vamos a San Juan. San Juan, capítulo 6, versículo 28. Quiero que lo vean. San Juan 6, 28. Quiero que lo vean. Jesús está hablando a la multitud. Una multitud. Imagínense que cuando oyeron lo que Jesús dijo, muchos estaban desertando incluso. O decidieron desertar, decidieron volver atrás. Pero aquí Jesús es claro, Jesús es transparente, es honesto. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica recuerde esto, para poner en práctica las obras de Dios? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa ser salvo por medio de sus obras. Y no somos salvos por medio de nuestras obras. No somos justificados, no somos redimidos por medio de nuestras obras. Dice aquí, respondió Jesús y les dijo, a ver, yo quiero que subrayen si hay algo que se puede usted llevar hoy. Hermanos, yo les pido, no se lleve toda la prédica, pero a veces un texto que me lleve yo en mi corazón, que lo tenga yo grabado en mi corazón, eso me va a ayudar. Entonces, le voy a pedir aquí, le dice, recuerde esto, el versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. A ver, si usted quiere hacer algo para agradar a Dios, es esto. ¿Cuál es la obra? Subráyelo, resáltelo, remárquelo en su Biblia electrónica, o escríbalo. Dice ahí, esta es la obra de Dios. Que creáis, a ver, que creáis en el que me ha enviado. No que creas en Dios, que creas en el que me ha enviado. Creer en Dios o creerle a Dios hay una gran diferencia. Todo el mundo cree en Dios.
No todos le creen a Dios. A ver, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay gente que sí cree en Dios, no le cree a Dios. Por ejemplo, hay varias cosas que podemos tocar, pero dentro de ello, por ejemplo, dicen que hay que perdonar a nuestros, hay que perdonar ¿a quiénes? Y uno dice, pero yo ¿por qué? Él fue el que me hizo el daño. A ver, Dios te estaba... Y siendo de la religión tradicional, lo repetíamos muchas veces. El Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Lo repetimos, pero aplicarlo ya no. Yo ¿por qué lo voy a perdonar? Él fue el que me hizo... Hay que hacer lo que Dios dice. Creerle a Dios significa, me cuesta, me duele, me molesta lo que Dios dice, pero lo tengo que hacer porque es para mí. Dios dice que hay que ofrendar cada qué. ¿Alguien sabe cuándo cada tiempo se tiene que ofrendar? Cada primer día de la semana. ¿Dónde lo dice, hermano? ¿Por qué lo dice? Mira que obediente eso, porque si yo lo digo ya lo hace, ¿eh? A ver, no, tiene que creerlo, porque Dios lo dice en el libro de 2 de Corintios. No, 1 de Corintios 16. 1 de Corintios 16, 1 y 2 dice que cada primer día de la semana, y nos cuesta eso no. Y si un día no lo hacemos, pues mejor, porque se me quedó para el chicle. Pero viene la otra aclaración, no con tristeza. No con tristeza, ¿verdad? Con alegría. Entonces, hermanos, hay cosas que nos cuestan hacerlas, pero ¿le creemos a Dios o solamente creemos en Dios? Porque sabemos es que los demonios también creen en Dios, pero no le creyeron a Dios. Sí, eso dice Santiago, ¿a poco no? A ver, en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, permítame porque ya me... Los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:19, a ver. Santiago 2:19, si me pasó, ¿crees que Dios es uno? También los demonios creen. ¿Tú crees? O sea, porque estoy hablando de esto, que todo el mundo dice, yo sí creo en Dios. ¿Cuánto de lo que Dios dice hacemos? ¿O estamos dispuestos a hacer? Lo que me gusta. Entonces, si creemos en Dios, no le creemos a Dios. Apenas alguien me argumentaba, el diezmo es del Antiguo Testamento, le digo, es de Dios, nada más. No es del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, es de Dios. Dios siempre se reservó algo para él. En el huerto de Edén dijo, de este fruto no comerás. Dios siempre se reservó algo para él. Si lo obedecemos, hay bendición, si no. Entonces, dice, ¿tú crees que Dios eso está bien? Los demonios también creen. ¿Cuál fue su problema? No le creyeron a Dios. Y muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no le creemos. lo mismo? No, checa, no es muy sencillo. Por eso, regrese a
texto que estábamos? No. Santiago 2:18. Santiago capítulo 2, versículo 23, por favor. 2:23. Dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las dos cosas que tienen que ir de la mano. Ahora, rápidamente, por favor, vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 15, Génesis 15:1, esto de Abraham, que Abraham creyó, que fue justificado por la fe y no por las obras, está desde el Antiguo Testamento. San Juan, Génesis 15:6, por favor, dice, creyó a Jehová. Escuche bien, creyó a Jehová. No creyó en Jehová, creyó a Jehová. Creyó lo que le estaba diciendo y le fue contado por justicia. Creer a Dios, creerle a Dios, no creer en Dios solamente. Si usted le pregunta a un alcohólico, a un drogadicto, a un asesino, si creen en Dios, le van a decir que sí, pero le creen a Dios, no le creen. Porque dice, no al alcohol, no tomes vino, no robes, y lo hacen. Entonces, ¿le están creyendo a Dios? No le creen. Si creen en Dios como quien existe, no le creen a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para Dios? Para que realmente hagamos la obra de Dios, perdón, dice allí. Que creamos, regrese San Juan 6, ¿qué? Por favor, San Juan 6:28. San Juan 6:28. Dice, el 29 dice, respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Tenemos que creerle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo les invito a eso. Rápidamente, San Juan 5:24. San Juan 5:24. ¿Estamos ahí? Y quiero que vean algunas cosas. ¿Cómo viene la fe? ¿Alguien sabe cómo viene la fe? Sí. Gracias por el oír. Por el oír la palabra. Por el oír y al oír la palabra de... ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso de Filipenses, Gálatas, Romanos? ¿Tienen Romanos? Pero, Romanos... Dice que todo viene por el oír. ¿Sí? El oír de la palabra. Ajá, Romanos 1, ¿qué? ¿Me puedo hacer una pregunta yo? Sí. ¿Qué oigo? Que hoy, claro, cada uno tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué a veces nuestra fe no está viva para con Dios? ¿A quién estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? Porque pensamos que quiero fe y que voy a venir a veces. Se ha hecho esto místicamente. Si viene un hombre de fe y dice, venga, porque hoy va a haber alguien que va a impartir fe. La fe no viene porque te ponga mal. Fe, dice, es la certeza, Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de fe es la certeza, lo cierto, lo verdadero, lo que Dios dice. Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo cierto? La palabra de Dios, lo verdadero. En otra versión les dice, fe es la sustancia de lo que se espera, la sustancia, la esencia de Dios. Es su palabra. Entonces, la fe viene por el oír, y esto es el oír, la palabra de Dios. Romanos 1, ya lo buscó el hermano, ya se lo tenía en Google. Romanos 1:17, ¿no? O 18, a ver.
No, no lo tienen. O 10, 17. ¿No lo tienen? Más justo por la fe vivirá. ¿O cuál? Romanos 1:17. No, es 10, 17. A ver. De hecho, se revela la justicia que proviene de Dios. Ajá. 10, 17. Es 10, 17, Así perdón. que la fe es por el oír y el oír por ¿Verdad que sí? Es que me cambiaron, me mataban el cero. 10, 17, ¿verdad? No, está bien. No tenía yo ese texto, así que 10, 17 dice que así que la fe es por el oír, y esto es el oír, la palabra de Dios, repetirla una y otra. Por eso está ahí, este es el oír, y el oír, la palabra de Dios. Hay que estar oyendo la palabra. Es así como viene la fe. No, ahora retomamos el San Juan 5:24, usted especialmente se me olvidó, pero no. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. A ver, yo siempre he dicho, la palabra fe en el griego es la palabra pistis. Pistis, así. ¿Y qué cree? La palabra creer es la misma palabra, pero conjugada, pisteo. Hay esos que dicen que van a pistear y se echan sus. Imagínense, que tienen tanta fe, ¿va? Bueno, no, aquí dice, pistis es fe. Fe es el conocimiento de la voluntad de Dios. Pisteo, creer, es poner en obra la voluntad de Dios. A ver si se les quedó. Fe es el conocimiento de la voluntad de Dios. Creer es poner por obra la voluntad de Dios. ¿Estamos? ¿Se entendible? Entonces aquí, escuchen. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya, pistis. Ya tengo el conocimiento de la voluntad de Dios. Y crea el que me envió. ¿Qué quiere decir creer? Poner por. ¿Cuál es el problema? Que nosotros a veces tenemos mucho pistis y poco pisteo. ¿Sí me entienden? Tenemos mucho conocimiento y pocas obras. No ponemos en práctica lo que aprendemos. Tenemos que romper eso, tenemos que hacer un paralelo. Si tengo fe, tengo que creer. Por eso dice aquí, el que oye mi palabra y crea al que me envió, al que me envió. No en el que me envió, cree al que me envió, al que me envió, lo que él dice, lo que debemos de hacer, creer. Dice, tiene. Miren, subraye varias cosas. Recuerden, primero oír la palabra, luego creer, o sea, hacer lo que Dios dice, y eso tiene vida eterna. Y por ende, ya no hay condenación en él. Ya no hay condenación en él. Esas cuatro cosas, nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Cuando Dios le habló, le creyó a Dios, salió de la tierra de Ur de los caldeos y se fue rumbo a Canaán, que llegó hasta ¿dónde llegó? No recuerda. Llegó a la mitad del camino. A mitad del camino, pero ¿cómo se llamaba? Ahí lo investigamos, ¿no? Bueno, entonces, pero él salió y fue justificado. Por eso, si retomamos el texto que les di de Génesis, capítulo 15, versículo, ¿qué? Génesis 15, ¿qué? Génesis 15, 6. Génesis 15, 6.
16, por favor. A ver, retómelo, por favor. Dice así, ¿ya estamos? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. creerle a Dios en lo que nos va a hacer. Esa es la obra de Dios. No andar haciendo cosas. Creer. Ahora, si usted le cree, no solamente va a tener fe, sino va a tener obra. Tiene conocimiento y lo pone en práctica. Porque un conocimiento sin práctica, hermano, es muerto. Así como las obras sin el conocimiento de Dios. O sea, muchas cosas hacemos. A ver, yo quiero hacer esto. No sé si es la voluntad de Dios, pero yo quiero hacerlo. Creo que es bueno. Bueno, eso es muerto para mí. No tiene nada que ver con eso. Entonces, Pablo llamó al escenario a Abraham y puso que, aunque tenía buenas obras, su justificación no fue por las obras, sino fue por la fe, por su conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Que saliera de su parentela, que saliera de su tierra, que fuera hacia donde Dios lo iba a dirigir. Eso es lo que tenemos que hacer. Que nosotros creamos en Dios, que oigamos su palabra, que obedezcamos su palabra, y entonces estamos siendo justificados por la fe, porque no solamente tenemos fe, sino creemos lo que Dios nos ha dicho. Si estamos teniendo pistis y estamos haciendo bistec. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver, Pablo llamó otra persona al escenario, muy conocido para los israelitas. En el versículo 6 de Romanos 4, 6, a ver. Romanos 4, 6. Yo creo que ya quedó claro con lo de Abraham, ¿verdad? Ahora vamos a ver a David. El versículo 6 llama al escenario, para poner en claro esto. Pablo llama al escenario a otro hombre admirado por el pueblo de Israel. Lo tienen como un héroe, lo reconocen, es más, saben que de ahí, de su simiente, iba a descender el Salvador. Entonces, por eso, miren, dice Pablo aquí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre. Escuchen bien, ¿qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichoso, 3 veces feliz o 3 veces dichoso. De la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. A ver, debe ser feliz o dichoso un hombre que se le quita los pecados, que se le atribuye justicia. ¿Cuántos justos no hay aquí? ¿Y por qué están tristes? No, tienen que. Entonces, pero tenemos que mostrar la gracia de Dios, el gozo de Dios, porque nos han sido quitados nuestros pecados, nos ha sido imputado la justicia de Dios. Para que me entienda usted esto, haga de cuenta que usted tenía una deuda de 10 millones de pesos. Poquito para que se vale, ¿no? 10 millones de pesos que era su deuda. Usted dice, voy a echarle ganas, voy a trabajar para poder saldar esa deuda que tengo. Voy a echarle ganas. Y empieza a trabajar, desvelarse, desmañanarse, a transar todo lo que se puede hacer. Porque quiere pagar su deuda. Y usted se da cuenta que no lo puede pagar. Abrió una cuenta en el banco para ir ahorrando, para ir depositando, y la cuenta está vacía. Le está cobrando el banco porque tiene una cuenta ahí. ¿Le pasa eso? ¿Pasa eso, sí o no? Ni abra cuenta en el banco si no le va a meter dinero porque después debe usted. Entonces, escuche. De pronto alguien le pagó la deuda. Se llama Pedro Velasco. No solamente le pagó la deuda, tiene 100 millones de pesos más. ¿Qué haría usted? Ahora, puse como ejemplo, puse el mejor, más bueno de acá. Es ahí donde tenemos que hacer la diferencia
Usted no conoció a Pedro, escúcheme bien, usted ni conoce a Pedro, ni sabía que tenía dinero. Simplemente se vio reflejado en su cuenta de que está saldado los 10 millones y que tiene 100 millones. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gracia. La justicia. ¿Somos justos? No porque seamos buenos, porque aquí hay que cuidarse. Parece como dijera el pequeñito. No, pero hermano, aquí todos somos malos. ¿Usted cree que somos buenos? Si fuéramos buenos, Dios no nos hubiera tenido misericordia de nosotros. Somos malos y por su gracia hoy somos justos. No solamente nos perdonó nuestros pecados, ahora dice, tienes todo lo que necesitas. Más allá de 100 millones de pesos. Eso se llama gracia. Somos justos. Y los justos son dichosos, bienaventurados, felices. Ahora, ¿por qué le digo esto? Que usted vea a David. Para que Pablo llame a David y lo ponga ahí. Podrían decir los israelitas, ese es una vergüenza nacional, ese es un adúltero, un asesino. Mató, adulteró, robó. ¿Cómo lo pone ahí? ¿Cómo se atreve? Porque está hablando de la justificación. Porque no habla de la meritocracia, no es la meritocracia, sino es confiar en Dios. Mire, esto que dice aquí, como también admite la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Vayamos a un salmo, a ver, déjeme ver el Salmo 32. Salmo 32. Ahí está citando, porque dice, como dice la Escritura, Salmo 32, mire, esa es la Escritura que está citando el apóstol Pablo, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido. ¿Cuántos bienaventurados hay acá? Eso, felices. No con cara de chupalimón. Estamos contentos, alegres, dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su. Ahora, en el Antiguo Testamento, los pecados los cubría la sangre de los animales, de los machos cabríos. Todo sacrificio se realizaba en una mesa y esos pecados eran cubiertos, no borrados. Hoy la sangre del Cordero ha borrado nuestros pecados, nos ha lavado. Dice en el libro de San Juan, de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9, dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? Entonces, no nos cubrió los pecados, sino que nos los quitó. Por eso que el diablo nunca te venga a condenar y decirte, acuérdate lo que hiciste hace 5 años, o hace 10, no. A mí el Señor me perdonó, no me acuerdo, y he sacado esto y puedo nombrar a la persona porque es algo bueno. Pero fue Santa Gloria. Se entregó a Cristo. Y ya sabe de eso, es que cuando apenas recién se entregan a Cristo, siguen al pastor o al hermano. Porque así somos todos. Ya cuando vamos creciendo, es como los niños, ¿no? Nuestros hijos cuando están pequeños, mamita, nunca te voy a dejar, tú eres el amor de mi vida. Y crecen y lo cambian por la novia. ¿Ah? Así también los cristianos, cuando recién se convierten, pastor, usted es mi pastor, y allá ese amor, hermano, pues, nos andaba siguiendo, nos buscaba. Un día llegó a la casa y no estábamos. Le dijo mi hija, están en la casa del hermano fulano, fueron a orar por una persona, ya llega. Pero tenía una semana de haberse entregado a Cristo. Y cuando llega, nosotros estábamos orando por una persona que estaba endemoniada. Y cuando la ve que entra, dice, ¿tú qué haces acá? Si tú eres esto y lo que le empezó a nombrar algunas cosas de su pasado. Y se ha puesto porque agarró a la hermana santa y se paró y dijo, eso que dices, eso era yo. Pero a mí Cristo me perdonó.
No tienes nada de que culparme porque tu sangre me limpió. Me admiró, y lo saco mucho a colación esto porque me admiró la autoridad. ¿Sabe qué hizo el demonio? Porque Dios nos ha dado el espíritu de poder. Pero tenemos que saber usar la escritura. No que, ay, sí, pero eso era yo. Y el diablo te saca esta vez, te aplasta, te monta. No, lo que éramos Cristo somos justos, somos santos. Por gracia, hermano, Pablo toma a David, porque dice, mire aquí, David escribió este salmo después del perdón de Dios, después de haber adulterado. Vean, después de haber adulterado, Dios lo perdonó, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Esto quiero que lo vean, hermano. No calle, no le dé vergüenza. Si usted falló, vaya ante Dios, humíllese. La gracia está vigente, no hay condenación. Dios te confronta muchas veces. Pues la gente se siente mal porque le dice uno su pecado. No, pero Dios no quiere condenarte, Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que corras. Como les decía el día jueves. ¿Qué? ¿Bueno, vino jueves? No. Ah, no. Se tomó vacaciones, mire. De las más llenas de tus vacaciones. Y los demás. Los demás, ¿quiénes vinieron los jueves? Bueno. A ver, hay una frase que quiero que me la recuerdes, hermana Mama. El día jueves, no corramos de Dios. Corramos a Dios. Ya se lo dijeron. No corramos de Dios, corramos a Dios. Cuando pecamos, todos pecamos, hermano. Algunos en una menor proporción. Pero no corramos de Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Cuando pecamos de Dios, corremos de Dios. En vez de acercarnos, no, porque dice, mira, este hombre dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mí. No corramos de Dios, corramos a Dios. Su gracia está vigente. Y una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y eres justo y eres santo delante de Dios. ¿Sí me entiende? Esa es la gracia de Dios. Por eso no intentemos agradar a Dios por nuestras obras. Nuestras obras son como trapo. Yo, hermano de la fe, tengo un Dios de gracia, un Dios perdonador, un Dios fiel, un Dios de amor, que si corro a Él no me va a desechar. Voy a pagar las consecuencias de mi desobediencia, sí, pero me va a levantar. Porque David pagó las consecuencias de su pecado. Se le murió el hijo, se murieron, porque él Dios, ellos, cuando se fueron a ser el profeta Natán, vino y le dijo, un hombre que tenía unas ovejitas, tenía varias, le vinieron a visitar, y tenía un vecino que tenía nada más una corderita, y en vez de tomar las ovejas de él y matarle y darle el convite a su invitado, resulta que mató la de su vecino, que nada más tenía una. Y David se enardeció y se enojó y dijo, ese hombre es digno de muerte y que pague 4 veces lo que hizo. No solo quería muerto, está como aquellos que entran a la cárcel por un delito y te van a poner una multa. Así David, ahora él dio la sentencia y le dijo el profeta a David, ese hombre eres tú. Somos buenísimos para juzgar al de enfrente, sin saber que cuando juzgamos al de enfrente nos juzgamos a nosotros mismos. Es duro eso, ¿vale? Porque nosotros para emitir juicios de otros, no, y tú que mereces esto y que va a hacer, pero para nosotros,
sin saber que esos juicios emitidos nos van a afectar a nosotros. David pagó la muerte de 4 de sus hijos. Absalón, lo mataron. El que murió, el hijo que murió recién cuando estaba profetizando, enfermó. El profeta Natán, cuando le profetizó, le enfermó a su hijo. Entonces, abusados. Por eso no podemos en vano la gracia de Dios, la justificación. Esto yo quiero que vean aquí, bien importante. Justificados por la fe. Creyó Abraham, creyó David. No lo hizo acepto delante de Dios porque era muy bueno. Y en eso nos tenemos que identificar todos. No lo estoy diciendo nada más uno, todos nosotros. Eso nos da libertad para acá. Ahora, porque hay gracia, nosotros tenemos que pecar y no decir, bueno, si Dios perdona, entonces voy a seguir pecando, Dios me va a perdonar. Vengo corriendo. No, dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1, a ver cómo dice. No, es Romanos 6, 2, perdón. Es Romanos 6, 2, donde dice, pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Cómo dice? Sí, Romanos 6, 2, 1 y 2. Que miremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Verdad que no? ¿Dice cómo dice? O sea, no, porque entonces Abraham pecó, David pecó y fue perdonado. Sí, pero pagaron la consecuencia. Usted quiere seguir pecando, Dios lo va a perdonar. Pero de que va a pagar las consecuencias, va a pagar. Yo no voy a decir, el pastor le está dando libertad para que se llame. Sí. Yo siempre le he dicho, si que usted peca, peque y sabroso. Cuando vengan las consecuencias, usted se va a sufrir. ¿Yo qué? Yo mi responsabilidad es enseñar. Ahora, si no le enseño, entonces sí que hay un problema, ¿no? Porque yo estoy encubriendo su pecado, su maldad, pero no, hermano. Por eso dice aquí, muy claro, dice que la gracia, yo pongo aquí, la gracia no es libertad para seguir pecando. Y no piense con los rituales, este último punto, no piense que con los rituales ya usted se salva. Porque los rituales, si usted ve en el libro de, ya vamos a cerrar, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 9, dice, es pues, Romanos 4:9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque les decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo fue? ¿Cómo pues? ¿Le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la... O sea, Abraham fue aceptado delante de Dios, no porque se circuncidó. Pasémoslo a nuestro tiempo, no, tú no eres acepto a Dios porque es que me bauticé y ahora sí ya soy. No. Porque ese era el problema de los judíos. No, nosotros tenemos por señal como circuncidados y somos de Dios. No importa. Si no le crees a Dios, ¿cómo crees que vas a entrar al cielo? Por eso les dije, vamos. Sí, pisteo, pero vamos a pistear. ¿No? Vamos a tener conocimiento, pero vamos a vivir lo que Dios dice. ¿Ok? Porque si nos basamos en que, no, yo soy circuncidado, o yo soy bautizado. Aquí dice, Abraham no fue para la circuncisión, Él no era circuncidado. Algunos comentaristas teólogos dicen que 14 años antes de ser circuncidado Abraham, él creyó a Dios. Entonces, no son los ritos, no es porque, yo me congrego todos los domingos, no, porque tanto que creemos a Dios. Ese es el enfoque que nos da Dios. ¿Qué tanto le creemos a Dios? No si creemos en Dios, yo sé que están aquí todos y dicen, pues yo sí creo en Dios, pero ¿cuánto le creemos? Venimos para tomar conocimiento de su voluntad para luego ponerla a Él. Ese es el mensaje. Entonces, nos
sé si tengo una pregunta, pero yo quiero decirles, corramos a Dios. En Él encontramos justicia, en Él encontramos paz. En Él no hay ninguna condenación, dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en los que no se salen, están en Cristo. Dentro, ninguna condenación hay para ellos, para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero que tenga en cuenta eso. No hay condenación, y siempre le voy a decir, a nadie condeno, a nadie juzgo, a nadie desecho. Alguien se me acercó a mí y me dijo, me aceptarás en tu iglesia, pero no es mía. Y nunca desecho a nadie, nunca corro a nadie. La iglesia es de Cristo. Yo ministro su palabra. ¿Sí me entienden? Yo no ni rechazo, ni juzgo, ni condeno a nadie. Hay un día que vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo. Romano, 2 Corintios 5:10 dice de manera que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras. Y nadie va a dar cuenta por obras de otros. Solamente somos responsables de nuestras acciones. Me dice, sean buenas o sean malas. Así dice, ¿no? 2 Corintios 5:10. Entonces, hermanos, espero que esta palabra se les sea de bendición y pueda tomarla en el nombre de Jesús. Eso nos va a dar confianza. Que si dos grandes hombres que admiraban a los judíos y que la Biblia los resalta y que podemos ver muchas cualidades, Abraham y David, y que no fueron aceptos por sus obras, sino que por la fe en Dios, por creer en Dios. Si ellos fueron aceptos así, ¿cómo no también nosotros? Nadie es desechado, todos podemos ser aceptos ante el Padre. Amén. Vamos a ir pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por la presencia de Dios. Que sea tu Espíritu Santo trabajando, perfeccionando esa buena obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros. Sabemos que si estamos aquí no fue porque hicimos buenas obras, fue tu gracia que nos alcanzó. Fue por la fe, por la administración de tu palabra que activó en nosotros la fe. Nos dice tu palabra, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Ese regalo que nos dices de tu palabra, la fe, para que pudiéramos creer, Señor. Ahí se inició tu obra en nosotros. Ahora te decimos, Señor, que queremos avanzar, queremos madurar. No será fácil, pero una cosa sí sé, que hay disposición en el corazón de mis hermanos. El hecho de que están aquí es porque desean y anhelan avanzar en su vida espiritual. Sea tu Espíritu Santo trayendo luz, entendimiento, revelación, sabiduría, para que esa buena obra sea perfeccionada y que podamos creer no por nuestras obras, que no nos dé confianza en nuestras obras, sino palabra, tu fe, tu amor, Señor, nos dé esa libertad para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder, Señor, tomar tu gracia abundante, disfrutar de tu bendición, porque en ti estamos bendecidos, en ti estamos completos y no tenemos falta de ningún bien, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Levanta tus manos y dale gracias a Dios.